Buenos días, amigos televidentes. Saludamos de manera especial a cada uno de ustedes que nos acompañan en su programa de orientación tributaria DGII 360. Bienvenidos. Recuerden que siempre hacemos con mucho entusiasmo este espacio producido desde la Dirección General de Impuestos Internos DGII con el objetivo de acercarnos a ustedes, los contribuyentes. En el día de hoy tenemos un contenido súper especial e interesante para todos ustedes y para ello contamos con el Departamento de Valoración de Bienes de la Subdirección de Facilitación y Servicios. Asimismo, Marleni, tenemos a Wellington Pérez, quien es el encargado del Departamento de Valoración de Bienes y su equipo, con quienes hablaremos acerca de todo lo relacionado al valor de los inmuebles, el registro de la propiedad, qué hacer cuando se adquiere un inmueble, qué es el IPI, el impuesto a la transferencia y otros temas que sabemos que son de interés de todos ustedes. Por eso, manténganse conectados a su TV que ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 conversamos con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes, sobre todo lo relativo al registro inmobiliario. Conoceremos sobre el registro de proyecto inmobiliario con Isis Bloise, encargada de la sección de registro de proyectos inmobiliarios. Con Edineiri Pichardo, encargada de la unidad de fiscalización IPI, y Wadi Luciano, tasador de nuestra sede central, hablaremos sobre las funciones de las unidades de levantamiento inmobiliario y la unidad de fiscalización inmobiliaria. También con Máximo Rivas y Georginel Figueroa, tasadores de nuestra sede central, abordando sobre la tasación inmobiliaria en detalle. Buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy presentamos las noticias de esta semana. Les contamos que la Dirección General de Impuestos Internos DGII obtuvo una puntuación del 100% en la calidad de los servicios y un 92% en el índice de calidad ciudadana en las evaluaciones realizadas por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP, correspondientes al periodo julio 2021-junio 2022. El SISMAP tomó como referencia los indicadores de la Carta de Compromiso, monitoreo de la calidad de los servicios e índice de satisfacción ciudadana de la institución. La Dirección General de Impuestos Internos dio apertura al foro público para la discusión del borrador de la norma general sobre el reembolso o compensación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS para exportadores, la cual tiene como finalidad definir el ámbito de aplicación del reembolso o compensación del ITEVIS para exportadores que reflejen saldos a favor. Para participar en el foro en línea, se debe acceder al portal www.dgii.gov.do, en la sección Publicaciones, cliquear en Foro de Contribuyentes y seguir las instrucciones eligiendo la norma de su interés. La discusión estará abierta desde el martes 9 de agosto de 2022 hasta el 13 de septiembre de 2022. En la misma pueden participar contribuyentes y ciudadanía en general. Para más información, llámenos al 809-689-3444 o visite nuestra página en internet www.dgii.gov.do. En la DGII te recordamos la importancia que estés al día con tus obligaciones tributarias. En esta tercera semana de agosto, las fechas límites para presentación y pago de los siguientes impuestos son: el lunes, día 15, están los anticipos mensuales del impuesto sobre la renta de personas jurídicas y de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales, ventas en mercado local de zonas francas, remisión de información o formatos de envío de datos 606, 607, 608 y 609, envío de los libros de ventas de las soluciones fiscales, impuesto tarjeta de turista. El jueves 18 está pendiente la obligación con el impuesto a los hidrocarburos, la contribución de GLP. El viernes 19 con el impuesto de cheques y transferencias electrónicas, el ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Continuamos con su programa DGII 360 y damos la bienvenida en este momento a Wellington Pérez,
quien es el encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos. Wellington, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de orientación tributaria y precisamente pues para dar inicio a esta conversación sobre este tema tan interesante, nos gustaría que nos cuentes en qué consiste este Departamento de Valoración de Bienes y cuáles son sus funciones. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. El Departamento de Valoración de Bienes tiene varias funciones. Una de las principales es velar por el cumplimiento de el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que tienen que ver con la liquidación del impuesto inmobiliario y también con la evaluación de los inmuebles. También damos apoyo a las áreas internas de la administración local, como son la Gerencia de Regímenes Especiales o el Departamento de Reconsideración, y a las unidades de tasación de las administraciones locales. Pero tal vez la parte más importante es la administración de la base de datos inmobiliarias de la DGI. Es decir, nosotros velamos por que se registren y se mantengan actualizados los inmuebles de los contribuyentes, con el fin de que cuando los contribuyentes se presenten a realizar cualquier operación inmobiliaria, ya estos estén registrados y actualizados, y por si necesitan alguna certificación o algún otro servicio que presta la administración. Entonces, Wellington, dentro de las funciones has mencionado varias. ¿Puedes hablarnos un poco de la función del registro de inmuebles? Sí, claro. El registro inmobiliario normalmente se hace a través de las administraciones locales. Es allí donde los contribuyentes se presentan específicamente a las unidades de tasación y presentan el certificado de título, constancia anotada o cualquier otro documento que establezca el derecho de propiedad. Es decir, igual puede servir una sentencia. Cuando se hace el registro, lo que hace el tasador es colocar en nuestro sistema los datos relativos al inmueble, es decir, su ubicación, su localización, su valor, sus dimensiones, quién es el propietario, etc. Y todos aquellos que además ayuden a la determinación del valor, como es también las dimensiones de la edificación, la cantidad de niveles que tiene o el uso que también se les da, si es comercial o si es residencial. Es importante señalar que solamente pueden registrarse los inmuebles que cuentan con un certificado de título debidamente expedido por el registro inmobiliario. Es decir, los inmuebles que no están saneados no pueden ser registrados y por ende tampoco están sujetos al pago del impuesto. Wellington, me gustaría que nos detengamos ahí brevemente y nos expliques qué es un inmueble que no está saneado. ¿Cuándo podemos decir que un inmueble está o no está saneado? El proceso de saneamiento se produce cuando un inmueble que jamás se ha emitido un certificado de título, se le emite el primer certificado de título. Hasta entonces el inmueble no posee ningún derecho registral, no se conocen sus dimensiones ni quién es su propietario y por tanto es imposible determinar cuál es el valor y mucho menos la base imponible que se aplica a este inmueble. En ese mismo sentido, entonces, si hoy necesitamos registrar un inmueble, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es que deberías dirigirte a una de las administraciones locales de la Dirección General de Impuestos Internos, preferiblemente a la administración local a la cual pertenece el inmueble. Esto está determinado por la ubicación de este. Una vez allí, debes llevar copia del certificado de título, constancia anotada o de una sentencia del tribunal, que son los documentos que establecen el derecho de propiedad inmobiliaria. Con esta información, el tasador procederá a hacer el registro de dicho inmueble. No debe olvidarse, copia de la cédula del propietario. Wellington, con todo el crecimiento que está registrando en la República Dominicana el sector inmobiliario, me imagino que debe de ser todo un reto para la administración tributaria mantener el registro actualizado de inmuebles. Cuéntanos cuáles son las gestiones que llevan ustedes a cabo en este sentido. Bueno, realmente sí es un reto. Por ejemplo, la base de datos inmobiliaria de la DGI actualmente cuenta con alrededor de 1.400.000 inmuebles. Y esto va en crecimiento precisamente por cómo ha ido creciendo el sector inmobiliario, como de hecho mencionas, principalmente con todo esto de los fideicomisos de bajo costo, etcétera. Entonces, mantener actualizados todos los inmuebles es sumamente difícil. Por eso necesitamos un método que sea realmente expedito para la evaluación. ¿Y qué hacemos? Bueno, pegarnos a lo que dice la ley 1888, y es que los inmuebles deben ser evaluados conforme los valores establecidos por la Dirección General de Catastro Nacional. Entonces, esta institución emite unas resoluciones donde dicen cuáles son los valores de los inmuebles para determinada zona y también establecen cuáles son los valores para las mejoras de tales características.
Bueno, con muy poca información, entonces podemos establecer cuál es el valor de un inmueble. Mencionabas algo sobre el valor catastral. ¿Esto es lo que se toma en consideración al momento de determinar el impuesto inmobiliario que paga un contribuyente? Bueno, te había mencionado en el caso de la ley 1888, así lo establece, pero lo establece para el IPI. Así que diría, depende del impuesto. Ok, y en ese sentido sería bueno aclarar cuáles son los diferentes impuestos, si es que hay más de un impuesto inmobiliario. Nos gustaría que tú hicieras como que esa aclaración para que ese tema quede lo suficientemente claro a los contribuyentes. Claro, desde luego. Tenemos el impuesto al patrimonio inmobiliario, IPI, tenemos el impuesto a la transferencia, el impuesto a las operaciones inmobiliarias, gravámenes e hipotecas, y otros impuestos que también pueden estar alcanzados por los inmuebles o por la evaluación de los inmuebles, como es el impuesto a las sucesiones y donaciones inmobiliarias, el impuesto a los activos y el impuesto a la ganancia capital por la venta de un inmueble. Otro impuesto que escuchamos con cierta frecuencia de Wellington es el IBSS o impuesto a la vivienda suntuaria y solares urbanos, ¿verdad? Corrígeme el nombre si es así. Nos Así gustaría es. que nos expliques en qué consiste este impuesto IBSS. Bueno, estás en lo correcto, así mismo. Impuesto a la vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados, IBSS. Este es el impuesto, digamos, de donde nace el IPI. Es la versión anterior. Este impuesto está consignado en la ley 1888, nació en ese año, en el 1988, y gravaba los, ¿cómo decirle? Los inmuebles que no excedían, o perdón, más bien que excedían los 5 millones de pesos, a diferencia del IPI. Que el IPI lo que hace es tomar el conjunto del patrimonio inmobiliario del contribuyente. Así que podemos decir que este impuesto es mucho más recesivo, el IBSS. ¿Por qué? Porque no gravaba a quienes tenían un patrimonio inmobiliario mucho mayor, sino aquellos que tenían inmuebles que superaban la base exenta. Te pongo un ejemplo. Digamos que un contribuyente tenía un patrimonio de 200 millones de pesos y estaba compuesto por inmuebles que no excedían los 5 millones de pesos. Ese contribuyente no pagaba un peso de impuesto. Mientras tanto, justo al lado, alguien con una vivienda de 7 millones de pesos, como excedía esa vivienda en 2 millones, debía pagar el impuesto. Así que no se gravaba precisamente a quien más tenía, a diferencia de lo que sucede hoy con el IPI. Excelente ejemplo, bastante edificante. En ese mismo sentido, ahora podemos hablar del IPI. Sabemos que tiene características especiales, pero ¿puede abundarnos un poco más? Sí, claro. El impuesto al patrimonio inmobiliario nace con la ley 253-12. Bien, es un impuesto que grava el conjunto del patrimonio del contribuyente. Bien, pero alcanza solamente dos tipos de contribuyentes: las personas físicas y los fideicomisos inmobiliarios. Bien, los contribuyentes que tienen un patrimonio gravable que exceda la base exenta, entonces estarán sujetos al pago de este impuesto por el excedente de esta base. ¿Qué queremos decir? Que en el caso de las personas físicas, estas tienen una exención, una base exenta, que inició en los 6.500.000 pesos. Bien, monto que se ha ido ajustando por inflación anualmente y que actualmente supera los 8.829.000 pesos. Pero en el caso de los fideicomisos, el monto exento es cero. Es decir, cada peso de un valor de un inmueble gravable, entonces se forma parte de la base imponible. Bien, esto es un impuesto que se presenta en los primeros 60 días del año. Es decir, usted tiene para pagar o para presentar este impuesto, perdón, hasta el 1 de marzo del año en curso. Bien, y se divide en dos cuotas. La primera cuota es pagadera más tardar el 11 de marzo y la última el 11 de septiembre. Wellington, cuando mencionas partes gravables de un inmueble, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, no todos los inmuebles forman parte de la base imponible. Bien, algunos inmuebles ya están exentos de por sí. Voy a poner un ejemplo. La ley establece que si en el caso de los terrenos rurales, estos no forman parte de la base imponible. Así que si usted tiene un terreno rural, pero allá tiene una villa, entonces la administración no puede considerar el valor del terreno para el cálculo del impuesto. Más sin embargo, la mejora sí forma parte de la base imponible. Entonces estamos diciendo que un inmueble puede gravar de forma parcial o de forma total. Si habláramos de un inmueble urbano, entonces tanto el terreno como la edificación, la mejora, forman parte de la base imponible.
En el caso de apartamentos que no tienen un terreno, entonces sería solamente la mejora. Definitivamente que son muchas informaciones de valor. En ese mismo sentido, como dices, ¿están algunos inmuebles totalmente exentos o parcialmente exentos? ¿Cuáles son las otras exenciones? Bueno, hay otras exenciones que toman en consideración la condición del inmueble. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles pertenecientes a los fideicomisos de bajo costo, estos inmuebles también están exentos del pago del impuesto al patrimonio inmobiliario. Tenemos también los inmuebles de uso agropecuario, pero solamente cuando se encuentran ubicados en terrenos rurales, también estarán exentos. Y tenemos las exenciones que recaen directamente sobre la condición del contribuyente. Por ejemplo, tenemos la exención a las personas que tienen más de 65 años de edad, por ejemplo. Es una exención de que si una persona tiene solamente 65 años de edad, tiene un único inmueble, este inmueble es una vivienda y vive en ella, entonces no deberá pagar por este, independientemente del valor que tenga la propiedad inmobiliaria. Y tenemos las exenciones que se aplican a los rentistas y pensionados también por los inmuebles que tengan. Lo que pasa que en esta exención en particular es sobre el 50% del impuesto liquidado. Wellington, me gustaría en este momento que habláramos sobre la copropiedad inmobiliaria. ¿Existe alguna ley, algún marco jurídico que avale ya esta parte cuando existen varios dueños en relación al IPI? De hecho, sí. Algo que tiene nuestra base de datos inmobiliaria es que solamente relaciona a los contribuyentes, a un contribuyente con un inmueble, cuando la realidad de nuestro mercado es la copropiedad. Es decir, casi todos los inmuebles son de copropiedad, sea copropiedad sucesoral o copropiedad matrimonial. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo varios propietarios y solamente puedo registrarlo a un solo? ¿Quién se supone que debe pagar el impuesto? Pues bien, el reglamento 5013, que dice cómo debe aplicarse la ley 253-12, estableció que en el caso de la copropiedad solamente se le va a agregar a uno de los copropietarios y será el que figure como propietario inicial según el certificado de título o aquel que se encuentre registrado en la administración. Pero claro, como a este es que se le va a generar las obligaciones fiscales, le dice que esta persona puede solicitar una certificación del impuesto pagado para actuar en repetición contra los demás copropietarios. Hay una pregunta que quisiéramos saber y sé que muchos de los que nos están viendo desean también saber, y es que nos hables un poco de las transferencias, destacar también los sujetos obligados, las extensiones y demás. Bueno, la transferencia está consignada en la ley 173-07, específicamente en el artículo 7. Los sujetos obligados son las personas, los adquirientes, no importa que sea persona física o persona jurídica. Todo que adquiere un inmueble tiene que pagar este impuesto. Y el impuesto es un 3% sobre el valor del inmueble. Importante destacar aquí algo. A diferencia del IPI, que está grabado sobre el valor catastral de los inmuebles, en el caso de la transferencia es sobre el valor de mercado del inmueble. Bien, es el 3% sobre este. El contribuyente tendrá un plazo de 6 meses para realizar el pago de este impuesto. Una vez cumplido este plazo, se generarán recargos e intereses por cada mes o fracción de mes que no se pague. Tenemos muchos tipos de transferencias. Las transferencias que se dan por los contratos de compraventa, por una adjudicación, una dación en pago hecha por el contribuyente, también por cuotalitis y por las permutas, un ejemplo, que también cuando un contribuyente intercambia un inmueble por otro. Hay otros modos de transferencias de inmueble, pero que están sujetos a otros tipos impositivos, como son el tema de la donación o el tema de la sucesión, que también la propiedad se transfiere, pero son otros impuestos. Bien, ahora, yendo específicamente al tema de la transferencia, tenemos algunas exenciones. Bien, en la transferencia tenemos varias exenciones. Una es la que establece la ley 173-07, cuando una persona adquiere un terreno para fines de vivienda, una vivienda o un apartamento cuyo valor es inferior o hasta el $1.000.000 ajustado por inflación. Este monto ya supera actualmente el $1.100.000, $1.700.000. Sin embargo, debe ser adquirido a través de un préstamo hipotecario otorgado por una entidad de intermediación financiera o cooperativa. Bien, también tenemos la exención de la ley 158-01, que es la ley de incentivo turístico. Esta aplica solamente para los primeros adquirientes de un inmueble que haya sido catalogado como tal y que cuente con dicha exención.
Tenemos también la exención que se le otorga a los bienes adquiridos por los fideicomisos de bajo costo, o más bien que son aportados por los fideicomitentes a los fideicomisos de bajo costo. Esto se les da el 100% de la exención, a menos que el proyecto de bajo costo sea en un porcentaje menor, digamos en un 80%. Entonces, en ese caso, estará exento por un 80%, mientras que el 20% restante sí estará sujeto al pago de este impuesto. Tenemos también los inmuebles adquiridos al INVI o al IAD. Esta es otra de las exenciones. También está la exención de a las ONG. También están exentas el pago de la transferencia, la iglesia y también los aportes en naturaleza que hacen los contribuyentes. Wellington, cuando un contribuyente vende una propiedad, ¿ya no tiene que pagar el IPI? Claro que sí, podría que tenga que pagar el IPI. Mira, no basta con el hecho de vender una propiedad, simplemente, porque dice el reglamento 5013 que la obligación fiscal del IPI reposa sobre la persona que sea propietario según los registros inmobiliarios de la DGI. Así que muchos contribuyentes adquieren un inmueble, sin embargo se olvidan del pago de la transferencia y por tanto la Dirección General de Impuestos Internos no tiene conocimiento de dicha operación. Entonces, será el contribuyente, el vendedor, quien seguirá siendo el sujeto obligado al pago del IPI. Y en el caso de la persona que compra ese inmueble, si esa persona que compró ese inmueble con una deuda no quiere pagar el IPI, entonces, ¿cómo se maneja ahí esa situación? Bueno, si el comprador no hace el pago del impuesto, lamentablemente el vendedor va a seguir pagando el impuesto. Parece injusto, yo lo sé. Sin embargo, la DGI, a través de la norma 08-2014, les dio un espacio a estos contribuyentes. ¿Y qué les dice? Bueno, usted puede hacer el descargo de su inmueble una vez vendido y siempre que lo haga antes de los primeros 6 meses, solamente con el pago de 300 pesos, usted podrá transferir esa propiedad inmobiliaria en favor del comprador. Y así este inmueble no seguirá figurando dentro de su patrimonio y no le afectará. Ahora bien, ¿qué pasa si han pasado los 6 meses? Bueno, aún así la DGI le da la oportunidad, solamente que estará sujeto al pago de hasta 5 salarios mínimos por haberlo hecho fuera del tiempo. Wellington, ahí mismo, hablando de hipotecas, siempre escuchamos de inmuebles que tienen oposiciones. ¿Puedes abundarnos un poco por cuáles razones se le podría colocar una oposición a un inmueble? Bien, no debemos mezclar el pago de una hipoteca o la inscripción de un privilegio ante el registro inmobiliario con la oposición que se le colocan a los inmuebles de forma administrativa. La Dirección General normalmente coloca una oposición a un inmueble para evitar que éste se transfiera y lo hace normalmente por temas de deuda o por una tentativa de fraude, muchas veces. Algunos ejemplos. En los casos de cuando hay un descargo inmobiliario, por ejemplo, se coloca una oposición al inmueble. ¿Por qué? Porque el inmueble ya pasó a ser propiedad del comprador, pero no se ha pagado la transferencia. Esta oposición normalmente se levanta con el pago de la transferencia. Bien, tenemos la oposición que se coloca en los casos de que un contribuyente ha acumulado una gran cantidad de deuda que ha pasado a cobro coactivo, por ejemplo. Entonces, esta oposición se levanta cuando el contribuyente hace el pago de la deuda que tiene o realiza un acuerdo de pago con la institución, en cuyo caso, entonces, normalmente se le pide algún tipo de bien en garantía para este pago. Otra razón de una oposición están en los casos de los inmuebles que se le otorgó el bono de primera vivienda. Si el contribuyente que haya sido beneficiado con el bono debe mantener esa propiedad inmobiliaria durante un tiempo, el que establece la ley 195/19. Si vendiera la propiedad antes de ese tiempo, entonces estará obligado a la devolución de la proporción del bono. Tan pronto hace esta devolución, se levanta la oposición. Y hay otros casos en los que algún contribuyente ha notificado que puede ser víctima de un fraude, que se presentó algún contrato en el que se alteró su firma, etcétera, y durante el proceso de investigación, entonces se coloca una oposición al inmueble para evitar que este inmueble se distraiga. Bien, y otro de los casos es cuando alguien fallece. Sabemos que muchas veces sucede que cuando una persona muere, aparecen una serie de contratos de venta donde el fallecido supuestamente vendió esta propiedad. Entonces, para evitar la distracción de los bienes que deben formar parte de la masa sucesoral, entonces se coloca una oposición completa al inmueble, a todo el patrimonio.
Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que si el contribuyente, los sucesores, deciden pagar el impuesto sucesoral por estos inmuebles, se levanta la oposición. O que el comprador demuestre con documentos fehacientes que compró dicha propiedad antes del fallecimiento de la persona. Entonces, en ese caso, a ese inmueble se le levanta la oposición. La verdad que este tema, Wellington, de valoración de bienes es sumamente amplio e interesante. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Todavía nos faltan muchos temas, pero como ya tenemos que ir concluyendo esta entrevista, nos gustaría ya para finalizar una recomendación para todos esos contribuyentes que están próximos a adquirir una vivienda, adquirir una propiedad inmobiliaria. ¿Cuáles son esas cosas que deben de tomar en consideración? Bueno, yo les diría primero revisar aquel inmueble que van a adquirir. Ok, pídale a su vendedor que le proporcione una certificación del inmueble, una certificación inmobiliaria de IPI, como normalmente le llaman, una certificación IPI, para saber cuál es el estatus del inmueble, si presenta alguna deuda, bien, la cual usted pudiera negociar con el vendedor. Si le entrega una certificación, le recomendamos también que valide su autenticidad a través del portal de la DGI. También solicítele que le entregue una certificación de estatus jurídico del inmueble emitida por el Registro Inmobiliario, que es la institución que guarda el registro de todos los inmuebles, para saber que realmente esa propiedad existe y existe a nombre de esta persona. También puede verificar la autenticidad de este documento entrando al portal del Registro Inmobiliario. Bien, también les aconsejamos que si usted no va a pagar el impuesto de manera inmediata, lo mejor sería que lo pague de inmediato, pero si no puede pagarlo de forma inmediata y decide tomar el plazo que le otorga la ley, que son de hasta 6 meses, entonces al menos aproxímese a la Dirección General de Impuestos Internos para que esta venta sea registrada, lo cual le servirá en caso de fallecimiento del vendedor. Bien, y en la medida de lo posible, pague a tiempo. Evite pagar con recargos e intereses esta propiedad. Y además de que si usted tarda mucho en pagar la transferencia, puede ser víctima de fraude de parte del vendedor. Hay personas que realmente venden 2 y 3 veces la misma propiedad. Bien, muchísimas gracias, Wellington, por compartir con todos nosotros esos valiosos contenidos acerca de valoración de bienes. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve retornamos con mucho más en DGII 360. Continuamos con mucho más en DGII 360 y en este momento le damos la bienvenida en estudio a Isis Bloise, quien es la encargada de la sección de registro de proyectos inmobiliarios de impuestos internos. Y para dar inicio a este conversatorio, nos gustaría conocer, Isis, ¿qué se hace desde esta sección de registro de proyectos inmobiliarios? Bueno, gracias Marlene y gracias Ana por la invitación al programa. En la sección de registro de proyectos inmobiliarios trabajamos procesando las solicitudes de registro de proyectos de las empresas constructoras e inmobiliarias y de las fiduciarias cuando lo hacen a nombre del fideicomiso, en caso de que quieran registrar un proyecto de vivienda de bajo costo o un proyecto de desarrollo inmobiliario. De diferencia de las demás áreas del Departamento de Valoración de Bienes, nosotros en la sección de registro de proyectos inmobiliarios tenemos un contacto directo con nuestros clientes externos, que son los contribuyentes. Isis, para nosotros es un placer contar contigo en la mañana de hoy en nuestro programa DGII 360. Y sé que muchas personas se preguntarán, ¿para qué registrar un proyecto inmobiliario en impuestos internos? Bueno, los proyectos inmobiliarios se registran en el caso de constructoras e inmobiliarias para beneficiarse de la exclusión de activos que se establece en la norma general 07-2007. En el caso de fideicomisos, ya sea proyectos de desarrollo inmobiliario o vivienda de bajo costo, se registran conforme se establece en la norma 01-2015 y sus modificaciones de la norma general 02-2016. Es importante destacar que
Para los proyectos de vivienda de bajo costo, estos se registran porque es un requisito para la obtención del bono vivienda, y en los casos de los proyectos de desarrollo inmobiliario se registran para beneficiarse de la exclusión de la propiedad inmobiliaria IPI. Isis, en el caso de esas inmobiliarias y desarrolladores que estén interesados en registrar un proyecto, ¿dónde pueden conseguir más información acerca de los requisitos? Y nos gustaría que mencionara brevemente cuáles son esos requisitos que se necesitan. Bueno, algunos de los requisitos, para en el caso de la norma 07-2007, está nombre de proyecto, la ubicación del proyecto, el presupuesto del proyecto. En los casos de vivienda de bajo costo, también tienen que suministrar la calificación de viviendas de bajo costo emitida por el Ministerio de Vivienda, de Hábitat y Edificaciones, MIVET. Tienen también que depositar el presupuesto. En caso de que sea por etapas, también depositarlo por etapas, la memoria descriptiva del proyecto y un número de informaciones adicionales que pueden localizarlas en el catálogo de servicios publicados en nuestro portal web, específicamente el catálogo de servicios de fideicomiso, inmuebles, sucesiones y donaciones. Vamos a repetir eso para los amigos contribuyentes que están viendo el espacio. ¿Dónde pueden ir directamente en la página? Pueden ir a nuestro portal web www.dgii.gov.do en los catálogos de servicio de fideicomisos, inmuebles, sucesiones y donaciones. Muy valioso dato, Isis. Y también alguna sugerencia a los contribuyentes que desean realizar este tipo de solicitud. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál es la mejor forma para realizarlo? Una de las recomendaciones que tengo en el caso de los contribuyentes que quieran acogerse a la norma general 07-2007 es que verifiquen los plazos de solicitud. Aquellos contribuyentes que quieran acogerse a la norma general 07-2007 deben de hacer su solicitud 3 meses antes de la fecha límite de presentación de su declaración jurada anual. Y esta varía dependiendo de la fecha de cierre de contabilidad de la empresa. En los casos de fideicomiso de desarrollo inmobiliario, las fiduciarias que administran esos fideicomisos tienen que tener pendiente que antes de solicitar al Departamento de Fideicomisos la exclusión al impuesto del patrimonio inmobiliario, el proyecto debe estar previamente registrado. Y segundo, verificar los requisitos que tenemos publicados en nuestro sitio web, de manera que la solicitud llegue de manera completa y podamos trabajar el expediente. Excelente, Isis. Pues de esta manera cerramos con esas importantes recomendaciones de revisar los requisitos y tener en cuenta los plazos para que su inscripción de su proyecto inmobiliario pues esté todo en orden. Acabamos de conversar con Isis Bloise, quien es la encargada de la sección de registro de proyectos inmobiliarios de impuestos internos. Ahora nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más en DGII 360. Continuamos con este programa especial sobre valoración de bienes y a continuación vamos a conversar con Edinieri Pichardo, quien es la encargada de la unidad de fiscalización IPI, y Wadi Luciano, tasador de nuestra sede central. Bienvenidos. Así es, Marleni. Hoy tenemos a dos figuras importantes para nuestra institución, a los cuales le damos la bienvenida. Y ya para iniciar, nos gustaría que Wadi nos hablara un poco más a fondo sobre qué se trata su área y cuáles son sus principales funciones. La Unidad de Levantamiento Sectorial y Censo de Contribuyentes EIPI consiste en realizar levantamientos sectoriales inmobiliarios en aquellas zonas de mayor interés o de mayor crecimiento inmobiliario. Cabe destacar que con nosotros como institución nos interesa que todos los inmuebles del país estén registrados. Esta tarea nos ayuda a tener una base de datos actualizada, nos permite realizar adiciones masivas de inmuebles, inactivaciones en aquellos casos en que hay duplicidad porque algún contribuyente fue registrado 2 veces, también las transferencias inmobiliarias y también la rectificativa de la declaración. Las zonas de mayor crecimiento que experimenta a nivel inmobiliario son el Distrito Nacional,
el Gran Santo Domingo, en la región este Bávaro y en la región norte Puerto Plata, Santiago y La Vega. Otras de nuestras funciones también está darle mantenimiento a la cartilla sectorial. Esta nos sirve de referencia a la hora de evaluar inmuebles, geolocalizar inmuebles y además crear una base de datos de comparables de mercado. Excelente escuchar estas informaciones acerca de esos sectores que tienen un mayor crecimiento y nos gustaría conocer si existe alguna razón en particular por los cuales esas provincias registran ese mayor desarrollo. Una de las razones está el tema de los fideicomisos inmobiliarios. Eso ha permitido que muchas empresas se dediquen a crear este tipo de proyectos que van a favorecer también a muchas personas que no tienen un techo. Otra parte también que ha permitido este crecimiento en las zonas turísticas es el tema de la ley de Confoturos, de las exenciones a los proyectos turísticos. Qué dato tan importante que nos comparten en el día de hoy. También nos ha llamado mucho la atención el área de Edineri y nos gustaría que nos explicaras un poco más sobre de qué se encarga esta unidad de fiscalización inmobiliaria. En el proceso de fiscalización podemos verificar el actuar de una persona en específico, pero a modo general verificamos el flujo de todos los trámites relacionados al impuesto inmobiliario a nivel nacional. Excelente, la verdad que desconocía que había un espacio, un área en impuestos internos que manejara tantos procesos y digamos que trámites importantes. Así es, Marlene, y la verdad es que es sin desperdicio. Y ahora Edineri, quien nos ha expuesto las funciones de su área, también nos va a hablar un poco más sobre estas funciones de una manera más desglosada. También nos encargamos de lo que es formar a los tasadores y supervisores de tasación de nuevo ingreso. Continuamente realizamos un refuerzo a los conocimientos de los tasadores, ofreciendo lo que es charla, un acompañamiento personalizado y encuentros. También nos enfocamos en que los tasadores tengan un conocimiento de las herramientas necesarias para una correcta evaluación. Edineri, a propósito de que mencionas que dentro de las funciones de ustedes está precisamente el acompañamiento a los tasadores, ¿cuáles dirían ustedes que son los principales contenidos que entienden que un tasador debe de manejar? Una correcta evaluación de los inmuebles, de que las políticas y los procedimientos, que es básicamente en lo que se rige la evaluación y el manejo de los impuestos del tema inmobiliario. Muchísimas gracias, Edineri y Wadi, por estar presentes con nosotros en DGII 360, acompañándonos aquí en el estudio y también, pues, por supuesto, a todos los televidentes que siguen este espacio. Y a ustedes no se desconecten porque en breve retornamos con mucho más contenido. Continuamos con este programa especial sobre valoración de bienes y en este momento nos acompañan Georginel Figueroa y Máximo Rivas, quienes son tasadores de la sede central. Bienvenidos a DGII 360. Placer. Y nos gustaría, para dar inicio a esta conversación, saber qué hace un tasador precisamente y cuál es la diferencia entre los tasadores de la sede central y los tasadores que están en las administraciones locales, porque sabemos que hay un nutrido grupo de tasadores que trabajan a nivel nacional. Buenas, gracias Marlenis. Los tasadores lo que hacemos es asistirles en el cumplimiento de los deberes tributarios en materia de inmuebles. Los tasadores de administración local y los de la sede central tenemos las mismas competencias. Lo único es que el de la administración local es el rostro de institución, son los responsables de interactuar con el contribuyente y que ellos se marchen satisfechos con el servicio brindado. Además, tienen que trabajar con mucha rapidez y precisión para tomar decisiones de acuerdo a las normas, a la normativa que según corresponda a su caso. En la sede central lo que hacemos es básicamente asistirle en el cumplimiento de esas metas, brindándole información, herramientas y aclarando dudas, además de trabajar solicitudes que ameritan más tiempo de ejecución que la que tiene disponible el tasador y asistirle a otras áreas internas de la institución en la búsqueda de información y hacer algunos procesos.
Muy interesante y muchas funciones que ustedes abarcan. ¿A cuáles áreas específicas ustedes dan soporte? Bueno, son muchas. Todo el que necesite algo sobre algún inmueble, en la DGI completa lo puede asociar. Pero los que más nosotros damos soporte es a las administraciones locales. Esto, bueno, en diversidad de asuntos, pero trataré de mencionar las más importantes, que son, por ejemplo, la consulta de títulos o de mensuras catastrales o incluso la ubicación del inmueble. Esto gracias a la plataforma de oficina virtual de la Dirección de Registro Inmobiliario. Ahora bien, también en cuanto a las inspecciones de proyecto de la norma 0707 y también de fideicomisos, tomamos en cuenta los avances de obra que serán usados luego en regímenes especiales para así aplicar estas exenciones. También ayudamos en la exclusión, por ejemplo, de inmuebles dentro del patrimonio de un contribuyente o la declaración, también en la anulación de una declaración, por supuesto. Ayudamos también en los procesos, por ejemplo, masivos. Estos son, por poner algunos ejemplos, los registros ya de inmuebles como tal y actualización de estos de manera masiva, claro. Y también para las transferencias en cero por las ley 173-07 y también por la 195-19, que son la de contratos tripartitos exentos y por supuesto la de vivienda de bajo costo. Entre otras cosas también nosotros hacemos eliminación de inmuebles o más bien inactivación de inmuebles. Ahí me gustaría detenerme un momentito, sí, porque precisamente esa fue una inquietud que surgió en la producción de este programa. ¿Qué es exactamente una eliminación de un inmueble y cuándo esto aplica? ¿Y cómo se maneja ese proceso en el Departamento de Valoración de Bienes? Sí, por supuesto. Pueden surgir muchos motivos para eliminar un inmueble, pero las motivaciones principales son que el inmueble en nuestro sistema, en nuestros registros, se encuentre duplicados. Cabe resaltar que en sí el inmueble no se elimina, sino que se inactiva. Nosotros podemos consultarlo, aunque ya no afecte al contribuyente ni pueda verlo, porque podría haber una consulta futura. Vamos a detenernos en un momentito. Si yo tengo, por ejemplo, un solar que dividí en, digamos, una parcela que dividí en solares porque se urbanizó, primero tenemos un título y luego entonces pasa a tener diferentes títulos, pero queda registrado el título original con otro estatus. Así es. Este ejemplo es lo que llamaríamos una modificación parcelaria, que incluye subdivisiones, refundiciones o ederlinde, o incluso por el canje registral. Y es básicamente eso. El inmueble, que lo llamaremos el inmueble madre, que fue el que sirvió de base para crear las subdivisiones, en nuestro sistema queda registrado completo. Ponemos a los que llamaremos los inmuebles hijos, que serían las resultantes de este, y el inmueble madre entonces tendríamos que inactivarlo. Ya para consultas futuras podríamos consultar nosotros porque ellos quedan con pagos registrados. Otra de las motivaciones que tenemos dentro de los ejemplos de inactivación de los inmuebles es, por ejemplo, por constitución de condominio, que va en ese mismo lineamiento. Tenemos un solar, hacemos una construcción, una edificación y la ponemos entre apartamentos y parqueos, lo que llamaremos unidades funcionales. Cada unidad funcional sale con su propio título, que luego será vendido con sus derechos separados. Entonces, el terreno ya no existe y eso tendríamos ya que inactivarlo. Excelente. Hay otro concepto que también se habla mucho en su área, que es el recurso de reconsideración. ¿Ustedes podrían abarcarnos un poco de qué trata este en inmuebles? Sí, los recursos de consideración son solicitudes que hace el contribuyente depositar en el CAC cuando ya hicieron un proceso para administración local y no estuvieron de acuerdo. Eso va a hacer, como te había mencionado, luego se remite a reconsideración y reconsideración. Cuando lo revise y se da cuenta que hay inmuebles, entonces nos los envía a nosotros para que nosotros emitamos una opinión técnica del caso. Lo primero que hacemos es verificar la solicitud. Muchas veces los contribuyentes escriben muchas cosas, pero no explican su solicitud implícita, por lo que tenemos que adentrarnos mucho en la documentación para entender qué lo están solicitando. Verificamos lo que es su alegato y entonces, de acuerdo a las normativas que existen, emitimos una opinión técnica de lo que procede. Cuando te digo esto, de que nos adentramos, es que a veces nosotros no nos enfocamos solamente en lo que solicita el contribuyente, sino que si necesita hacer otro proceso dentro de esto para que se regularice su situación, lo hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, dice, yo no estoy de acuerdo con el valor con la creación IPI de ese año porque no estoy de acuerdo con el valor del inmueble.
Ok, vemos la declaración, pero nos damos cuenta que ese inmueble está mal registrado o que fue subdividido o que necesita ser inactivado y entonces hacemos las correcciones del lugar para que la declaración IPI correspondiente esté adecuada. También, como vamos a ver el patrimonio para declaración, si vemos otro inmueble que también necesita una mejora, la realizamos. Con esto decimos que el contribuyente puede siempre acceder a esta solicitud porque es un derecho del contribuyente. Lo que nosotros hacemos es que nosotros no contactamos contribuyentes directamente ni recibimos documentación del contribuyente en el proceso del conocimiento de recursos. Ellos sí pueden, vía reconsideración, depositar documentación anexa, pero no valoración de bienes. Los tasadores de la sede central específicamente. Exactamente. Nosotros contratamos al contribuyente si es necesario inspeccionar el inmueble. A veces tenemos que inspeccionar el inmueble para ver sus características físicas y entonces lo contratamos para que nos den acceso a la propiedad. No tiene que ser directamente el contribuyente, puede ser otra persona, pero que sí podamos acceder a la propiedad. Georginelli, el proceso de valoración de bienes dentro de lo que es el departamento que tiene el mismo nombre, precisamente valoración de bienes, ¿cómo se maneja este proceso? Y me imagino que es un tema rutinario, que nos gustaría saber cuáles son, digamos, que las diferentes partes que ustedes abordan. Bueno, lo que principalmente nosotros hacemos es la evaluación del inmueble. La evaluación nosotros la hacemos ya con un motivo fiscal, porque cada evaluación, incluso las tasaciones privadas, se hacen con una motivación en específico. Y la nuestra es conseguir el valor del inmueble, pero también hay evaluación porque viene una transferencia o porque nosotros dudamos de ese inmueble. Tenemos 4 vías principales. Estas 4 vías principales son, primero, lo que llamaremos automático, la de escritorio, por documentación y también por evaluación de mercado. Cuando hablamos del automático, ya son valores preestablecidos y a grosso modo que utilizan nuestro sistema de información tributaria basados en el BNB. Estos solamente toman pocos parámetros, por ejemplo, si el inmueble es comercial, si es una vivienda, cuántos niveles tiene, si es un apartamento y su sector. Ahora bien, cuando nos adentramos más a específicamente el valor con las características del inmueble, ahí usamos la que sería de escritorio, que no es más mediante una cartilla de tipología que utilizamos, aprobada, claro está, por la Dirección General de Catastro Nacional. Esta nos da más especificación en cuanto si es de lujo, si es una villa, si es una granja, y en esta también tomamos consideraciones, por poner un ejemplo, de que el inmueble está compuesto por un parqueo, una piscina y un área de construcción. El valor por metro cuadrado de un parqueo no es igual que la de la construcción, obviamente vale menos, y esa respectiva despreciación se hace aquí en de escritorio, incluyendo también si tiene algún tipo de deterioro esa mejora. Ahora bien, cuando hablamos de la tercera vía, que sería por documentación, es una documentación contentiva de valor, es decir, el contribuyente nos aporta un documento tipo una constancia anotada, un contrato, una hipoteca, o incluso puede ser una adjudicación, pero que tenga el valor del inmueble por el cual fue adquirido. Este ya es más concreto que las anteriores y tiene un acercamiento mayor al mercado, porque cuando se trata de transferencia se debe de hacer, pues, según la ley, por el valor del mercado. Las anteriores no importaban tanto que fuese el valor del mercado, pero esta sí. Y es que el hecho de que fueran adquiridos tampoco por eso significa que es el valor del mercado, porque a veces uno lo adquiere por debajo del valor del mercado y otras veces superior. Pero lo tomamos como si fuese el valor de mercado por lo siguiente, y es que nadie está dispuesto a adquirir un inmueble que esté muy por encima del valor de mercado, y nadie está dispuesto a vender el inmueble si está muy por debajo de mercado. El último tipo de evaluación que tenemos, la última vía más bien, es por valor de mercado, o sea, una tasación ya propiamente dicha de mercado. Tomamos comparables, es decir, inmuebles que tengan ofertas muy parecidos a nuestro inmueble, lo más parecido posible, preferiblemente con un 20% de diferencia para que no haya tanta alejamiento a la realidad del inmueble. Ya esto lo podemos ajustar por ciertos factores, como por ejemplo un factor de negociación, porque que sea una oferta no significa que ese sea el valor, solo que ellos pretenden que sea por esto. Le podemos también poner un factor de deterioro al inmueble o incluso un factor de cambio de tamaño o cualquier otro factor que aplique. También cabe resaltar que en este último tipo de evaluación nos gusta mucho también ver la realidad del inmueble. Para esto nos valemos de un proceso de
de evaluación que en sí no es una vía de evaluación, sino parte del proceso, que son las inspecciones, que antes ya mencionábamos. Las inspecciones nos ayudan a acercarnos mucho más a la realidad del inmueble en cuestión, por si hay que hacerle una depreciación. Esta se puede hacer ya sea porque el contribuyente así la solicita o porque nosotros dudamos del valor o queremos verificar el valor. Si se hace a través de la solicitud del contribuyente es mucho mejor porque ya ellos nos darían acceso a la vivienda y podemos constatar más esa realidad. La verdad que este es un tema sumamente amplio e interesante. Sí. Y ya para finalizar, ustedes acaban de mencionar muchos datos, incluyendo cuando una persona está inconforme a lo mejor con el IPI que tiene que pagar o con cualquier dato de la evaluación de su inmueble. ¿Alguna recomendación en ese sentido para un contribuyente que entienda que esa evaluación no está, digamos, adecuada según su criterio? ¿Qué les recomendaría? Y ahí mismo agregar inclusive un tema que llama mucho la atención de la ciudadanía, que es los terrenos invadidos. Exacto. Raiza, te voy a hablar primero de lo que es terrenos invadidos, porque queremos invitar al contribuyente a que si tiene esta situación se pase por la DGI para que pueda utilizarla, que es una facilidad que da la institución que se llama a sí mismo suspensión de deuda IPI o activos por terreno invadidos. En nuestro país es muy habitual y existen muchos sectores populosos que están en esta condición. Esto se da, por ejemplo, usted tenga un título propietario de un inmueble, pero en esa propiedad hace años que hay un hacinamiento de personas. Esos desalojos no son tan fáciles de dar. Casi siempre al final lo que hace es que el dueño del terreno hace negociaciones con los ocupantes para poder regularizar la situación. Entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente que tenga esa situación es solicitar por la administración local o por la sede central en el CAC, depositar la documentación solicitando esto y depositar un acto de unas documentaciones. Le voy a mencionar algunas porque son varias, esa está en la página. Acto de intimación a los ocupantes, una autorización de abogado del Estado autorizando el desalojo, mensura, fotos y sus alegatos. Lo que se hace aquí es que se hace o la administración local lo envía a cobranza, porque se supone que la persona que va a aplicar esta facilidad es porque ya tiene deuda de IPI. Entonces, cobranza nos solicita a nosotros un informe técnico de que sí existe o no la invasión. Verificamos la documentación, identificamos los linderos, porque esas son parcelas grandes y hay que verificar en sí cuál es su derecho, si no están georreferenciados. Identificamos los derechos vía satelital, vemos desde cuándo se van viendo las mejoras, para así se nos dé una idea desde cuándo hay una ocupación. Entonces gestionamos una visita del inmueble. Cuando son aquí en Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro, vamos nosotros mismos de la sede central, vamos a esos sectores. Cuando son en el interior, nos auxiliamos de esas administraciones locales para darle la respuesta más rápida. Vamos al lugar donde hacemos preguntas a los moradores sobre el derecho de su ocupación, desde cuándo están ahí, se han escuchado a los propietarios si lo han ido a desalojar en algún momento, se han usado fuerza pública. Las personas cuando uno se dirige allá siempre están como un chin de reacias a responder algunas preguntas, pero siempre las conseguimos. Casi siempre las conseguimos porque siempre conseguimos a alguien que nos da más o menos un detalle. Entonces ahí determinamos si la invasión existe y si es parcial o total. Dicho esto, vamos a suponer que es total, emitimos un informe o parcial donde decimos a cobranza que sí que la invasión existe, al inmueble o los inmuebles que están en esta condición se le coloca una marca que con esto no va a ser grabable en el impuesto de IPI y entonces se rectifica esas declaraciones. Inmediatamente las personas comienzan a vender porciones, la marca se elimina, pero mientras esté en la condición de invasión existe, o sea, se le deja. Y como le dije, la institución tiene las puertas abiertas para que las personas que no estén de acuerdo a algún proceso puedan tener las herramientas. El tasador en la administración siempre está dispuesto a escuchar lo que usted necesita y a darle las directrices para que usted pueda regularizar la situación. La institución siempre se ha mantenido en que el contribuyente se sienta cercano, que pague sus impuestos según lo que les corresponde. Es decir, que si una persona no está de acuerdo con cualquier proceso, ahí están las herramientas para poder acceder a ellas. Excelente, bien, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y el público que sigue este espacio de orientación tributaria estos valiosos contenidos. Acabamos de conversar con Georginel Figueroa y Máximo Rivas, tasadores de nuestra sede central. Vamos a una pausa y continuamos en breve con mucho más.
Ana, y hemos llegado a la parte final de este espacio especial sobre valoración de bienes. La verdad que hoy tuvimos un tema sumamente interesante y amplio, que un solo programa no basta para tratarlo. Agradecemos también a todo el público que nos sintonizó en el día de hoy y también a los contribuyentes que una vez más sintonizan para nutrirse con las informaciones que venimos a transmitir en este programa de educación tributaria DGII 360. Así es, agradecemos a todos ustedes el habernos permitido llegar hasta sus hogares con este espacio que tiene como finalidad precisamente acercar la administración tributaria a los contribuyentes. Será hasta la próxima semana.